Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy vamos a explorar un tema crucial en la historia del cristianismo, la Reforma en Gran Bretaña. Acompáñanos mientras profundizamos en los eventos, figuras clave y las transformaciones religiosas que cambiaron el rumbo de la fe cristiana en las Islas Británicas. Prepárate para un viaje fascinante a través de uno de los periodos más importantes en la historia de la Iglesia. Empecemos. San Pablo llama a la congregación el cuerpo de Cristo, con lo cual indica que ningún miembro puede sostenerse ni alimentarse sin la ayuda y el apoyo de los demás. Por ello creo que es necesario para la inteligencia de las Escrituras que haya reuniones de los hermanos. Esto lo dijo Juan Knox. Durante todo el siglo XVI, la Gran Bretaña estuvo dividida en dos reinos, el de Inglaterra, bajo el régimen de los Tudor, y el de Escocia, cuyos soberanos pertenecían a la dinastía de los Estuardo. Aunque ambas casas estaban emparentadas, y a la postre una de ellas regiría ambos reinos, las relaciones entre los dos países habían sido tensas por largo tiempo, y en consecuencia la Reforma siguió en Escocia un curso distinto del que tomó en Inglaterra. Por ello, y para simplificar nuestra narración, trataremos primero acerca de la Reforma en Inglaterra y después tornaremos nuestra atención hacia la Reforma en Escocia. Al comenzar el siglo XVI, Escocia era aliada de Francia e Inglaterra de España, hasta tal punto que las tensiones políticas entre los dos grandes reinos del continente se reflejaban en sus dos congéneres insulares. A fin de fortalecer su alianza con España, Enrique VII, quien reinaba en Inglaterra, concertó un matrimonio entre su hijo y presunto heredero, Arturo, y una de las hijas de los reyes católicos, Catalina de Aragón. El matrimonio se llevó a cabo con gran pompa cuando Catalina tenía 15 años, sellando así la amistad entre España e Inglaterra. Pero a los 4 meses Arturo murió y los reyes católicos propusieron una alianza entre la joven viuda y el hermano menor de Arturo, Enrique, quien era ahora el heredero del trono. El rey de Inglaterra, ansioso de conservar tanto la amistad de España como la dote de la princesa, venció sus reparos, puesto que la ley canónica prohibía que alguien se casara con la viuda de su hermano. Se obtuvo una dispensa papal y tan pronto como el joven Enrique tuvo la edad necesaria, se le casó con Catalina. Aquel matrimonio no fue afortunado. Aunque el Papa había dado una dispensa, quedaban dudas acerca de si la prohibición de casarse con la viuda de su hermano caía dentro de la jurisdicción pontificia y por tanto de la validez del matrimonio. Cuando solo uno de los vástagos de esa unión, la princesa María, logró sobrevivir, esto pareció ser una señal de la ira divina. Era necesario que el rey tuviera un heredero varón, y tras largos años de matrimonio con Catalina, resultaba claro que tal heredero no procedería de esa unión. Ante tal situación, se propusieron varias soluciones. Una de ellas, sugerida por el rey, era declarar legítimo a su hijo bastardo, a quien le había dado el título de Duque de Richmond. Roma no accedió a ese arreglo y el cardenal, que trataba con tales asuntos, le sugirió a Enrique que casara a María con el bastardo. Pero ese matrimonio entre medio hermanos le repugnaba a Enrique, quien decidió solicitar de Roma la anulación de su matrimonio con Catalina para poder casarse con otra. Según parece, al hacer su primera petición de anulación, el rey no estaba todavía enamorado de Ana Bolena, y por tanto, lo que le movía eran razones de estado más bien que del corazón. Tales anulaciones eran relativamente frecuentes, y el Papa podía concederlas por diversas razones. En este caso, lo que se argumentaba era que, a pesar de la dispensa papal, el matrimonio de Enrique con la viuda de su hermano no era lícito y por tanto había sido siempre nulo.
pero había otros factores que nada tenían que ver con el derecho canónico y que pesaban mucho más en Roma. La principal de ellas era que Catalina era tía de Carlos V, quien a la sazón tenía al Papa prácticamente en su poder, y a quien su tía había recurrido para que la salvase de la deshonra. Clemente VII no podía declarar nulo el matrimonio de Enrique con Catalina sin airar al poderoso Carlos V. Por tal motivo le dio largas al asunto y hasta llegó a sugerirle a Enrique que, en lugar de repudiar a su esposa, tomara otra secretamente. Pero esto tampoco era aceptable para el rey, quien necesitaba tener un heredero públicamente reconocido. Thomas Cranmer, el principal consejero del rey en materia religiosa, sugirió que se consultara a las principales universidades católicas y las más prestigiosas: París, Orleans, Tolosa, Oxford, Cambridge y hasta las italianas. Declararon que el matrimonio no era válido. A partir de entonces, Enrique VIII siguió un curso que no podía sino llevar a la ruptura definitiva con Roma. Cada vez se insistió más en las viejas leyes que prohibían que se apelara a tribunales extranjeros, amenazando al Papa con retener los fondos que debían ir a Roma. Logró que éste accediera al nombramiento de Tomás Cranmer, hombre de espíritu reformador, como arzobispo de Canterbury. El rey no sentía la más mínima simpatía hacia los protestantes. De hecho, unos pocos años antes había compuesto un tratado contra Lutero y había recibido de León X el título de defensor de la fe. Pero las ideas luteranas, unidas al remanente que todavía quedaba de las de Wycliffe, circulaban por todo el país, y quienes las sostenían se alegraban al ver el distanciamiento progresivo entre el rey y el papa. Recuérdese además que el programa de Wycliffe incluía una iglesia nacional bajo la dirección de las autoridades civiles, y se verá hasta qué punto lo que estaba sucediendo en Inglaterra concordaba con esas ideas. Además, era de todos sabido que Cranmer participaba del mismo sueño de una iglesia reformada bajo la autoridad real. La ruptura definitiva se produjo en 1534, cuando el Parlamento, siguiendo en ello los deseos del rey, promulgó una serie de leyes prohibiendo el pago de las anatas y de otras contribuciones a Roma, declarando que el matrimonio de Enrique con Catalina no era válido y que por tanto María no era heredera del trono, haciendo del rey cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra y declarando traidor a todo el que se atreviera a decir que el rey era cismático o hereje. El personaje más célebre que se opuso a todo esto fue Sir Thomas More, quien había sido canciller del reino y amigo íntimo de Enrique VIII. Moro se negó a jurarle fidelidad al rey como cabeza de la iglesia y por ello fue encarcelado. En su prisión lo visitó una de sus hijas, a quien él había hecho educar con los mejores conocimientos del humanismo de su época. Se cuenta que cuando su hija lo instó a retractarse y aceptar al rey como cabeza de la iglesia, nombrando los muchos personajes ilustres que lo habían hecho, Moro le contestó: «No me es dado cargar mi conciencia a espaldas de otro». Llevado a juicio, el ex canciller se defendió diciendo que él nunca había negado que el rey fuese cabeza de la iglesia, sino que sencillamente se había negado a afirmarlo y que a nadie se le puede condenar por dejar de decir algo. Pero cuando se le condenó a muerte, declaró abiertamente que, para desahogar su conciencia, deseaba dejar constancia de que no creía que un laico pudiese ser cabeza de la iglesia, o que hubiera reino humano alguno con autoridad para establecer leyes en materias eclesiásticas. 5 días después fue ejecutado en la Torre de Londres tras anunciar: «Muero siendo todavía fiel siervo del rey, pero ante todo lo soy de Dios». En 1935, 400 años después de su muerte,
Tomás Moro fue declarado santo por la Iglesia Católica. Lo que hasta entonces había sucedido no era más que un cisma, sin contenido reformador alguno y sin más doctrinas que las necesarias para justificar el cisma mismo. Pero había muchos en Inglaterra que creían que era necesario reformar la Iglesia y que veían en todos estos acontecimientos una gran oportunidad para hacerlo. El principal de ellos, pero ciertamente no el único, era Tomás Cranmer. La actitud de Enrique VIII hacia las cuestiones religiosas era esencialmente conservadora. Él mismo parece haber estado convencido de buena parte de las doctrinas tradicionales, pero no cabe duda de que sus motivos últimos eran principalmente políticos. Luego, durante todo su reinado, las leyes sobre materia religiosa vacilaron según las necesidades del momento. Naturalmente, tan pronto como fue hecho cabeza de la Iglesia, Enrique declaró nulo su matrimonio con Catalina y legalizó el que había tenido lugar secretamente con Ana Bolena poco antes. Pero Ana no le dio sino una hija y a la postre fue acusada de adulterio y ejecutada. El rey se casó entonces con Jane Seymour, quien por fin le dio un heredero varón. Cuando Jane murió, el rey utilizó su nuevo matrimonio para tratar de establecer una alianza con los luteranos alemanes, pues en ese momento se sentía amenazado tanto por Francia como por Carlos V. Se casó entonces con Ana de Cleves, cuñada del príncipe protestante Juan Federico de Sajonia. Pero cuando resultó claro que los luteranos insistían en sus posiciones doctrinales y que Carlos V y Francisco I no podían ponerse de acuerdo, Enrique se divorció de Ana e hizo decapitar al ministro que había hecho los arreglos para ese matrimonio. La nueva reina, Catherine Howard, pertenecía al Partido Conservador y por tanto este matrimonio señaló un nuevo período de dificultades para el Partido Reformista. Además, Enrique hizo un pacto con Carlos V para una invasión conjunta de Francia. Puesto que no tenía que temerle entonces al emperador, rompió todas sus negociaciones con los protestantes alemanes y trató una vez más de hacer que la Iglesia de Inglaterra fuese semejante a la romana, excepto en lo que se refería a la obediencia al Papa y a los monasterios, cuyas propiedades el rey había confiscado poco antes, y no tenía intención alguna de devolver. Pero Catherine Howard cayó en desgracia y fue decapitada, y Carlos V, por razones de su propia conveniencia, rompió su alianza con Inglaterra. La próxima y última esposa de Enrique VIII, Catherine Parr, era partidaria de la reforma. Los conservadores se veían en una situación cada vez más difícil cuando el rey murió a principios de 1547. Durante todo este tiempo, unas veces con el apoyo real y otras sin él, las ideas reformadoras se habían ido posesionando del país. Cranmer había hecho traducir la Biblia al inglés y por mandato real una gran Biblia había sido colocada en cada iglesia donde todos pudieran leerla. Esta era una arma poderosa en manos de los propagandistas de la Reforma, que iban de lugar en lugar señalando los puntos en que las escrituras parecían darles la razón. La disolución de los monasterios privó al Partido Conservador de uno de sus más fuertes baluartes, y los humanistas, que eran numerosos e influyentes en el país, veían en la política real una oportunidad de llegar a una reforma sin los que les parecían excesos de los protestantes alemanes. El resultado fue que, a la muerte de Enrique VIII, el Partido Reformador contaba con fuerte apoyo en todo el país. El sucesor de Enrique VIII fue su único heredero varón, Eduardo, quien era un niño enfermizo. Bajo la regencia de su tío el duque de Somerset, que duró 3 años, la reforma marchó rápidamente.
Se comenzó a administrar la comunión en ambas especies, se permitió el matrimonio del clero y se quitaron las imágenes de las iglesias. Pero la medida más notable de este período fue la publicación del libro de oración común, cuyo principal autor fue Cranmer, y que le dio por primera vez al pueblo inglés una liturgia en su propio idioma. Al mismo tiempo, regresaron al país muchas personas que se habían exiliado por cuestiones religiosas y que ahora traían ideas teológicas procedentes del continente, en su mayoría calvinistas o zwinglianas. El duque de Somerset fue sustituido por el de Northumberland, hombre menos escrupuloso que su antecesor, pero a quien le pareció conveniente continuar el proceso reformador. Bajo su regencia se publicó una edición revisada del libro de oración común. La tendencia zwingliana de esta nueva versión puede verse si se comparan las palabras que el ministro debe decir al repartir el pan. En el primer libro esas palabras eran: el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue dado por ti, preserve tu cuerpo y alma para la vida eterna. En el segundo, lo que se debía decir era: toma y come esto en memoria de que Cristo murió por ti, y aliméntate de él en tu corazón, por fe y con acción de gracias. Mientras la primera frase refleja un modo de entender la comunión que puede ser tanto católico como luterano, la segunda se inspira en la posición de Zwinglio. Esa diferencia entre los dos libros de oración era índice del rumbo que llevaban las cosas en Inglaterra. Los jefes del Partido Reformador, que se inclinaban cada vez más hacia la teología reformada, tenían amplias razones para esperar que su causa triunfara sin mayor oposición. Pero entonces murió Eduardo VI, quien siempre gozó de poca salud, y el trono pasó a María, la hija de Enrique VIII y de Catalina de Aragón. María había sido siempre católica, y para ella el movimiento reformador había comenzado con la deshonra de que había sido objeto en su juventud, cuando fue declarada hija ilegítima. Luego, en su mente siempre estuvo el propósito de restaurar la vieja fe. Para ello contaba con el apoyo de varios de los obispos conservadores que habían sido destituidos en los dos reinados anteriores y de su primo hermano Carlos V. Pero pronto se persuadió de que era necesario proceder con cautela, y por lo tanto durante los primeros meses de su reinado se contentó con una serie de medidas relativamente leves, al tiempo que consolidaba su posición casándose con Felipe de España. Tan pronto como se sintió segura sobre el trono, sin embargo, la reina comenzó a tomar medidas cada vez más represivas contra los protestantes. A fines de 1554, Inglaterra regresó oficialmente a la obediencia del Papa. Sin embargo, había que deshacer lo hecho por su padre y su medio hermano, y por tanto se dictaron varias leyes abrogando las acciones del Parlamento bajo Enrique VIII y Eduardo VI, obligando a los sacerdotes casados a separarse de sus esposas, ordenando que se guardaran todos los días de los santos y demás fechas tradicionales, etc. De tales medidas se pasó a la represión abierta. Se dice que durante el breve reinado de María fueron 288 los quemados por sostener posiciones protestantes, además de muchos otros que murieron en las cárceles o en el exilio. Todo esto le valió a la reina el epíteto por el que todavía se le conoce, Bloody Mary, María la Sanguinaria. De todos los mártires del reinado de María, el más ilustre fue sin lugar a dudas el arzobispo Cranmer. Por ser arzobispo de Canterbury, su caso fue enviado a Roma, donde se le condenó y quemó en efigie. Pero el propósito de la reina era obligar al célebre jefe del Partido Reformador a retractarse. Con cruel intención, se le permitió presenciar desde su prisión el martirio de sus dos más importantes compañeros en la causa reformadora,
los obispos Latimer y Ridley. A la postre, Cranmer firmó una serie de retractaciones. Hasta el día de hoy los historiadores no concuerdan en si lo hizo por temor a la hoguera o porque se lo ordenaba la reina, y él siempre había dicho que era necesario obedecer a los soberanos. Lo más probable es que ni el propio Cranmer supiera a ciencia cierta cuáles eran sus motivos. El hecho es que se retractó por escrito y que a pesar de ello se le condenó a ser quemado, para que sirva de ejemplo, y se hicieron arreglos para que se retractara públicamente antes del suplicio. En la iglesia de Santa María habían construido una plataforma de madera frente al púlpito y después del sermón se le dio oportunidad a Cranmer para retractarse. Empezó hablando de sus pecados y debilidades y todos esperaban que terminaría diciendo que había pecado al apartarse de la iglesia romana. Pero para sorpresa de sus verdugos, lo que hizo fue retirar su retractación. Hay un escrito contrario a la verdad que ha sido publicado y que ahora repudio porque fue escrito por mi mano contra la verdad que mi corazón conocía. Y puesto que fue mi mano la que ofendió al escribir contra mi corazón, mi mano será castigada primero. Cuando esté yo en la pira, será ella la que primero arderá. Ante aquel acto de valor del anciano obispo, quien de hecho sostuvo la mano en el fuego hasta que se carbonizó, se olvidaron las flaquezas de sus últimos días y Cranmer fue considerado un héroe nacional. Aunque por lo pronto el poder estaba en manos de los católicos, que se esforzaban por ahogar el movimiento protestante, ya no cabía dudas de que éste había echado raíces en el país y sería difícil extirparlo. María murió a fines de 1558 y le sucedió su medio hermana Isabel, hija de Ana Bolena. Carlos V le había sugerido repetidamente a María que hiciera ejecutar a Isabel, pero la sanguinaria reina no se atrevió a tanto. De igual modo que María había sido católica por convicción y por necesidad política, Isabel era protestante por las mismas razones. Si el Papa y no el rey era la cabeza de la Iglesia en Inglaterra, se seguía que el matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón era válido, y por tanto Isabel, nacida de Ana Bolena en vida de Catalina, era ilegítima. El Papa, a la sazón Pablo IV, dio muestras de estar dispuesto a declarar a Isabel hija legítima de Enrique, siempre que continuara en la comunión romana. Pero bien pronto tuvo que abandonar tales esperanzas, pues la nueva reina ni siquiera se dignó notificarle de su elevación al trono y le dio instrucciones al embajador inglés en Roma para que regresara. Sin embargo, Isabel no era tampoco una protestante extremista. Su ideal era una iglesia cuyas prácticas religiosas fuesen uniformes, de modo que el reino quedara unido, pero en la que al mismo tiempo se permitiera bastante libertad de opiniones. Dentro de esa iglesia no tendrían lugar ni el catolicismo romano ni el protestantismo extremo, pero cualquier otra forma de protestantismo sería aceptable, siempre que se ajustara al culto común de la iglesia anglicana. Además de la ley de uniformidad, el principal instrumento de esa política era el libro de oración común que Isabel hizo revisar y reeditar. Como señal de su política de inclusivismo teológico, es notable el modo en que esta nueva edición combina las dos fórmulas que el ministro debió usar al repartir el pan en los dos libros publicados bajo Eduardo VI. Hace un instante hemos citado esas fórmulas que ahora el libro isabelino combinó diciendo: el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue dado por ti, preserve tu cuerpo y el alma para la vida eterna. Toma y come esto en memoria de que Cristo murió por ti, y aliméntate de él en tu corazón, por fe y con acción de gracias. Naturalmente, el propósito de esa doble fórmula era acomodar las diversas opiniones de quienes creían que la comunión era sencillamente un acto de conmemoración y quienes creían que en ella
se participaba realmente del cuerpo de Cristo. La misma política puede verse en los 39 artículos promulgados en 1562 para servir de base doctrinal a la Iglesia anglicana. Aunque en ellos se rechaza varias de las prácticas y doctrinas católicas, no se hace esfuerzo alguno por tomar posición entre las diversas alternativas protestantes. Al contrario, esos artículos son más bien un intento de producir una vía media de la que pudieran participar todos menos los católicos más recalcitrantes y los protestantes más radicales. Durante el reinado de Isabel, el catolicismo siguió llevando una existencia precaria en Inglaterra. Algunos católicos tomaron por estandarte la causa de María Estuardo, reina exiliada de Escocia, de quien trataremos en la próxima sección, y quien era la heredera del trono inglés si Isabel resultaba ser hija ilegítima de Enrique VIII. Alrededor de ella se urgieron numerosas conspiraciones por parte de los católicos, a quienes el Papa había declarado libres de toda obligación de obedecer a la reina. Desde fuera de Inglaterra, los jefes católicos exiliados llamaban a Isabel hereje y usurpadora y soñaban con su derrocamiento y la coronación de María Estuardo. Al mismo tiempo se fundaban seminarios en el exilio, cuyos graduados regresaban clandestinamente a Inglaterra para administrarles los sacramentos a los fieles católicos. Muchos de los implicados en las diversas conspiraciones contra la reina fueron capturados y ejecutados. A la postre, Isabel aceptó el consejo de sus allegados y ordenó que su prima fuese ejecutada. En total, el número de católicos ajusticiados durante el reinado de Isabel fue tan alto como el de los protestantes que murieron bajo María la Sanguinaria. Pero hay que tener en cuenta que Isabel reinó casi medio siglo y su medio hermana solo unos pocos años. En todo caso, hacia el final de la vida de Isabel, los católicos daban señales de estar dispuestos a distinguir entre su obediencia religiosa al Papa y su lealtad política a la reina. Tal sería la postura que finalmente les permitiría convivir en la Inglaterra con sus conciudadanos anglicanos. También, hacia fines del reinado de Isabel, comenzaron a cobrar fuerza los puritanos, personas de convicciones reformadas o calvinistas que recibieron ese nombre porque insistían en la necesidad de restaurar las prácticas y doctrinas del Nuevo Testamento en toda su pureza. Pero puesto que fue en una época posterior cuando adquirieron verdadera fuerza, dejaremos su discusión para otra sección de esta historia. El reino de Escocia, al norte de Inglaterra, había seguido tradicionalmente la política de aliarse con Francia para resistir a los ingleses, que deseaban apoderarse de sus territorios. En el siglo XVI, sin embargo, el país se dividió entre quienes seguían esa política tradicional y quienes sostenían que las circunstancias habían cambiado y que era aconsejable establecer lazos más estrechos con Inglaterra. Esa nueva política logró uno de sus mayores triunfos en 1502, cuando Jaime IV de Escocia se casó con Margarita Tudor, hija de Enrique VII de Inglaterra. Por tanto, cuando Enrique VIII llegó a ocupar el trono inglés, existía la esperanza de que ambos reinos pudieran por fin vivir en paz. El propio Enrique le ofreció a Jaime V, hijo de Jaime IV y de Margarita, y por tanto sobrino del rey de Inglaterra, la mano de María Tudor, la que más tarde recibiría el mote de la Sanguinaria. Pero el rey de Escocia decidió regresar a la política tradicional de aliarse a Francia frente a las pretensiones inglesas, y por ello se casó con la francesa María de Guisa. A partir de entonces, su política se opuso constantemente a la de Enrique, sobre todo en lo que se refería a sus relaciones con el Papa y a la reforma eclesiástica. Mientras todo esto sucedía, el protestantismo iba penetrando en el país.
Desde mucho antes, las ideas de los lollardos y de los husitas se habían difundido en Escocia, de donde había sido imposible desarraigarlas. Entre quienes sostenían esas ideas, el protestantismo encontró campo fértil. Pronto hubo escoceses que, tras estudiar por algún tiempo en Alemania, regresaron a su país y se dedicaron a divulgar las doctrinas y los escritos de los reformadores alemanes. El Parlamento escocés promulgó leyes contra esas obras y contra los propagandistas protestantes. En 1528 se produjo el primer martirio de uno de esos predicadores itinerantes, y a partir de entonces los ajusticiados fueron cada vez más. Pero todo fue en vano. A pesar de la persecución, la nueva doctrina se expandía cada vez más. Esa predicación protestante contaba con poderosos aliados en muchos de los nobles, celosos de sus viejas prerrogativas que la corona trataba de usurpar, y en los estudiantes de las universidades escocesas, donde circulaban constantemente los libros y las ideas de los reformadores protestantes. A la muerte de Jaime V, en 1542, se produjo una purga por la regencia, pues la heredera del trono era la pequeña María Estuardo, hija del difunto rey, quien contaba apenas una semana de edad a la muerte de su padre. Enrique VIII pretendía casarla con su hijo Eduardo, heredero de la corona inglesa. Esos planes contaban con cierto apoyo entre los nobles protestantes, que eran también anglófilos. Frente a ellos, los católicos francófilos deseaban que la pequeña reina fuese enviada a Francia para su educación y que contrajera matrimonio con un príncipe francés. El jefe del partido católico era el cardenal David Beaton, arzobispo de San Andrés, quien perseguía a los protestantes y envió a la pira al famoso predicador Jorge Wishart. Frente a él, un grupo de protestantes tramó una conspiración y en mayo de 1546 se apoderó del castillo de San Andrés y le dio muerte a Beaton. Dividido como estaba, el gobierno poco pudo hacer. Tras sitiar el castillo por un breve tiempo y ver que era imposible tomarlo, las tropas se retiraron y los protestantes de todo el reino empezaron a ver en San Andrés el baluarte de su fe. Entonces entró en escena Juan Knox. Es poco lo que se sabe de la infancia y juventud de este fogoso reformador, quien pronto se convirtió en el símbolo del protestantismo escocés. Nacido alrededor de 1515, hizo estudios de teología y fue ordenado sacerdote antes de 1540. Poco después era tutor de los hijos de dos de los nobles que conspiraban a favor del protestantismo y estaba en contacto con Jorge Wishart, el mismo que fue muerto por el cardenal Beaton. Cuando los protestantes se apoderaron de San Andrés, recibió órdenes de acudir al castillo con los jóvenes que estaban a su cuidado. Aunque su propósito era marchar a Alemania y allí dedicarse al estudio de la teología, al llegar a San Andrés se vio cada vez más envuelto en los acontecimientos que sacudían a Escocia. Contra su voluntad fue hecho predicador de la comunidad protestante y a partir de entonces fue el principal portavoz de la causa reformadora en Escocia. Los protestantes de San Andrés pudieron sostenerse porque tanto Inglaterra como Francia pasaban por momentos difíciles. Pero tan pronto como Francia le mandó refuerzos al gobierno escocés y éste envió contra San Andrés tropas bien armadas, el castillo tuvo que rendirse. Contra lo que se estipulaba en los términos de esa rendición, Knox y varios otros fueron condenados a remar en las galeras, donde durante 19 meses el futuro reformador sufrió los más crueles rigores. Por fin fue dejado libre, gracias a la intervención de Inglaterra, donde a la sazón reinaba Eduardo VI y donde Knox fue entonces ministro. Ese
interludio inglés terminó cuando la muerte de Eduardo VI colocó en el trono inglés a María Tudor y empezó la represión del protestantismo en ese país. Knox partió entonces hacia Suiza, donde pudo pasar algún tiempo con Calvino en Ginebra y en Zúrich con Bullinger, el sucesor de Zwinglio. Además hizo 2 visitas a Escocia para fortalecer a los creyentes que habían quedado en el país. En el entretanto, la vida política de Escocia había seguido su curso. La pequeña María Estuardo había sido enviada a Francia, donde gozaba de la protección de sus parientes de Guisa. Su madre, de esa misma familia, permaneció en Escocia como regente. En abril de 1558, María Estuardo se casó con el Delfín, que poco más de un año después fue coronado como Francisco II de Francia. Luego, la joven María, que contaba 16 años, era a la vez reina consorte de Francia y reina titular de Escocia. Pero tales títulos y honores no le bastaban, pues pretendía ser también la reina legítima de Inglaterra. María Tudor, la Sanguinaria, había muerto en 1558 y le había sucedido su medio hermana Isabel. Pero si, como pretendían los católicos, Isabel era ilegítima, el trono le correspondía a María Estuardo, bisnieta de Enrique VII. Por tanto, tan pronto como murió María Tudor, María Estuardo tomó el título de reina de Inglaterra. En Escocia, gobernada por la reina madre como regente, el partido católico y francófilo ocupaba el poder. Pero esto, a su vez, había obligado a los jefes protestantes a unirse más estrechamente entre sí, y a fines de 1557, los principales de ellos establecieron un pacto solemne, puesto que se comprometían a promover y establecer la muy bendita palabra de Dios y su congregación. Se les dio el nombre de lores de la congregación. Estos lores al mismo tiempo se percataban de que su causa era paralela a la de los protestantes ingleses y por tanto se acercaron a ellos. La regente dio instrucciones para que arreciara la persecución contra los herejes, pero estos no se dejaron amedrentar y en 1558 se organizaron como iglesia. Poco antes habían escrito a Suiza pidiendo el regreso de Knox. En el exilio, Knox había escrito un ataque virulento contra las mujeres que a la sazón gobernaban en Europa. La regente María de Lorena en Escocia, la sanguinaria María Tudor en Inglaterra y la taimada Catalina de Médicis en Francia. Su obra, el primer toque de clarín contra el régimen monstruoso de las mujeres, apareció en mal momento, pues apenas empezaba a circular en Inglaterra cuando murió María Tudor y le sucedió Isabel. Aunque el libro iba dirigido contra su medio hermana, mucho de lo que se decía en él, de un tono marcadamente antifemenino, podría aplicársele igualmente a la nueva reina. Esto dificultó la alianza natural que debió haber existido desde el principio entre Isabel y Knox, quien repetidamente se dolió y retractó de lo que había dicho en su libro. Mientras tanto, la situación se hacía cada vez más difícil para los protestantes escoceses. La regente pidió y obtuvo tropas de Francia para aplastar a los lores de la congregación. Estos lograron algunas victorias sobre los invasores, pero su ejército, carente de recursos económicos, no podría sostenerse por mucho tiempo. Los protestantes apelaron repetidamente a Inglaterra, haciéndole ver que si los católicos lograban aplastar la rebelión religiosa en Escocia y ese país quedaba en manos de los católicos y estrechamente unido a Francia, la corona de Isabel peligraría. Knox, quien había regresado poco antes, sostenía a los protestantes con sus sermones y la fuerza de su convicción. Por fin, a principios de 1560, Isabel decidió enviar tropas a Escocia. El ejército inglés se unió a los protestantes escoceses y la lucha prometía ser ardua cuando murió la regente
y los franceses decidieron que les convenía retirarse del país. Mediante un tratado, se decidió que tanto los ingleses como los franceses abandonarían el suelo escocés y que los naturales de ese país serían dueños de su propio destino. Pronto comenzaron a aparecer diferencias entre Knox y los lores que hasta entonces habían apoyado la causa reformadora. Aunque frecuentemente se aducían otras razones, el principal motivo de fricción era económico. Los lores aspiraban a enriquecerse con las posiciones eclesiásticas y Knox y los ministros que lo apoyaban querían que esos recursos se emplearan para establecer un sistema de educación universal, para aliviar las penurias de los pobres y para sostener la Iglesia. En medio de tales luchas, los nobles decidieron invitar a María Estuardo a regresar al país y reclamar el trono que le pertenecía como herencia de su padre. Puesto que su esposo, el rey de Francia, había muerto poco antes, María se mostró dispuesta a acceder a esa petición. Llegó a Escocia en 1561 y aunque nunca fue popular, al principio se contentó con seguir el consejo de su medio hermano bastardo, Jaime Estuardo, Lord de Moray, quien era uno de los principales jefes del protestantismo y quien evitó que su política enemistara a los lores protestantes. En cuanto a Knox, siempre parece haber estado convencido de que el conflicto con la reina era inevitable. Y en este punto María parece haber sido de igual opinión. Desde el principio, la reina insistió en celebrar la misa en su capilla privada y el reformador comenzó a tronar contra la idolatría de esta nueva Jezabel. Hubo varias entrevistas entre ambos, cada vez más tormentosas. Pero los lores, satisfechos con la situación existente, no estaban dispuestos a dejarse llevar por el extremismo del predicador y se contentaban con asegurarse de que se garantizara su libertad de adorar a Dios según sus propias convicciones. Mientras tanto, Knox y sus colaboradores se ocupaban de organizar la Iglesia Reformada de Escocia, que tomó una forma de gobierno semejante al presbiterianismo posterior. En cada iglesia se elegían ancianos y también el ministro, aunque éste no podía ser instalado sin antes ser examinado por los demás ministros. El libro de disciplina, el libro de orden común y la confesión escocesa fueron los pilares sobre los que Knox construyó esta nueva iglesia. A la postre, María Estuardo fue la causa de su propia caída. Su sueño siempre fue ocupar el trono de Inglaterra y en pos de él perdió tanto el de Escocia como la propia vida. A fin de afianzar su derecho a la corona inglesa, se casó con su primo Enrique Estuardo, Lord Darnley, quien también tenía cierto derecho de sucesión. Moray se opuso a esa unión, que era parte de un pacto con España para deshacerse del protestantismo, y acudió a las armas. María apeló a Lord Bothwell, un hábil soldado, quien derrotó a Moray y lo obligó a refugiarse en Inglaterra, al tiempo que María declaraba que pronto tomaría posesión del trono en Londres. La pérdida de los consejos de Moray llevó a María al desastre. Pronto decidió que Darnley no era el esposo que deseaba, y así se lo hizo saber a Bothwell y a otros. Al poco tiempo, Darnley fue asesinado y las sospechas recayeron sobre Bothwell, quien fue absuelto en un juicio al que no se admitieron testigos de cargo. Poco más de 3 meses después de la muerte de Darnley, María se casó con Bothwell. Sin embargo, Bothwell era odiado por los lores escoceses, que pronto se rebelaron contra él. Cuando la reina trató de aplastar la rebelión, descubrió que sus tropas no estaban dispuestas a defender su causa y quedó en manos de los lores, quienes le presentaron pruebas de su participación en la muerte de Darnley y le indicaron que si no abdicaba sería acusada de asesinato. María abdicó entonces a favor de su hijo de 1 año, Jaime VI, a quien había tenido de Darnley, y Moray regresó de Inglaterra para ser regente del reino. Poco después María
escapó y organizó un ejército, pero fue derrotada por las tropas de Moray y no le quedó más recurso que huir a Inglaterra y solicitar la protección de su odiada prima Isabel. Acerca del cautiverio y muerte de María Estuardo, la imaginación romántica ha urgido una leyenda que hace de ella un mártir en manos de la ambiciosa y celosa Isabel. El hecho es que Isabel recibió a su prima con mayor cortesía de la que era de esperar para quien por tantos años le había llamado bastarda y tratado de apropiarse de su corona. Aunque fue hecha prisionera en el sentido de que no se le permitía abandonar el castillo donde se le obligaba a vivir, se le permitió conservar su dote y un cuerpo de 30 sirvientes escogidos por ella, y siempre se le trató como reina. Pero en medio de todo esto, María continuaba conspirando, no solo para obtener su libertad, sino también para apoderarse del trono inglés. Puesto que Isabel era el principal obstáculo en su camino, y puesto que España era la gran potencia que defendía la causa católica, el elemento común de todas las conspiraciones que se descubrieron era un plan que incluía el asesinato de Isabel y la invasión de Inglaterra por parte de las tropas españolas. Cuando la tercera conspiración de esta índole fue descubierta con pruebas irrefutables, María fue llevada a juicio y condenada a muerte. Pero aún después de ello, Isabel demoró 3 meses en firmar la sentencia. Cuando por fin fue llevada ante el verdugo, María se enfrentó a la muerte con regia compostura. En Escocia, el exilio de María no les puso fin a las contiendas entre los diversos partidos. Knox apoyó al regente Moray, pero la lucha era todavía ardua cuando Knox sufrió un ataque de parálisis y tuvo que retirarse de la vida activa. Cuando se enteró de la matanza de San Bartolomé en Francia, de que trataremos más adelante, hizo un esfuerzo sobrehumano por regresar al púlpito, donde le señaló a sus compatriotas que igual suerte les aseguraba si flaqueaban en la lucha. A los pocos días murió. Poco después, no cabía duda de que Escocia sería un país reformado. Y con esto llegamos al final de nuestro video sobre la reforma en Gran Bretaña. Esperamos que esta información te haya ayudado a entender mejor este capítulo crucial en la historia del cristianismo. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo para que más personas puedan aprender sobre estos temas. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.